cumpliendo 136 años. Así que estamos de fiesta, estamos celebrando, y en este marco, en este aniversario, agradecemos con todo el corazón el que ustedes estén presentes. La Asociación de Arte y Cultura le da la más grata bienvenida a cada uno de ustedes, público en general, a las personalidades también aquí presentes, por supuesto a los del panel. Muchísimas gracias. Y bueno, ahorita los vamos a mencionar a cada uno de ellos. A esta presentación del libro Héctor Javier, El trazo de la línea y los silencios, en una publicación especial coeditada por la Universidad Veracruzana, la UB y el Instituto Veracruzano de la Cultura. Pero permítanme iniciar con algo que por supuesto no podemos pasar por alto, que es nuestro aniversario 136. Entonces, Tuxpan ha pasado, ha tenido muchísimos cambios, y empezó en su momento Apolinar Castillo, gobernador constitucional del estado de Veracruz, a través del H Legislatura, expidió en Orizaba un decreto número 55, por el cual la villa de Tuxpan en aquel momento fue ascendida a la categoría de ciudad, y eso fue el 1 de julio de 1881. Ese documento fue publicado en la Gaceta Oficial hasta el día 4 del mismo mes. Entonces esto ocurre en un momento en que la estructura urbana de la ciudad ya estaba configurada como un centro regional, comercial, y la ascensión a ciudad acababa para ser definida, convirtiéndose así en un polo de atracción para toda la migración nacional y la migración extranjera, básicamente española en su momento, y también fue inglesa, francesa, austriaca, italiana y china. Así que todos nosotros pues tenemos una mezcla de todo un poco, pero bueno, realmente la historia de Tuxpan está muy extensa, y yo les invito a que todos los que están aquí, niños presentes, porque nos da muchísimo gusto que puedan estar aquí con sus papás, que pues puedan interesarse por conocer la historia de nuestra ciudad, que ha tenido muchísimos cambios, que hemos sido parte de grandes cosas en la historia, no tan solo, digamos, aquí de Tuxpan, sino que competen a nivel nacional. Entonces realmente eso es algo muy interesante. Pero bueno, tenemos muchas sorpresas, y antes me quiero permitir esto. Una de ellas, no sé si allá afuera vieron a la entrada un cuadro, un mural, si no los invito a salir para que lo puedan ver. Esa es la expresión de los niños a través de la pintura, que son los pequeños de la UGM, del Jardín de Niños de aquí de Tuxpan, y le pido a la licenciada Leti Aquino que se pueda poner de pie. Le brindemos un fuerte aplauso porque de este lado tenemos a una pequeñita que también participó ahí. A ver, se llama Ariadna. ¿Puedes ponerte de pie? Creo que es muy importante que todos los papás, todos los que tengan niños, pues puedan fomentar el arte, la expresión, que es algo necesario, porque por supuesto a través del arte, diferentes áreas del arte, música, pintura, escultura, bueno, todo eso es parte de una comunicación, y que digo, como tuxpeños necesitamos expresarnos, y eso es un punto muy importante. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar. Hoy además es el aniversario de Tuxpan. Es la fecha luctuosa del gran artista Héctor Javier, que hoy vamos a presentar a través de este libro. En 1994, Héctor Javier fue un dibujante por excelencia, tuxpeño, del cual nos debemos sentir orgullosos, considerado entre los más grandes dibujantes mexicanos del siglo XX. Y es probable que el nombre de este dibujante nos suene a nosotros un poco extraño, o para la mayoría, porque en su vida pues realmente no le interesaban los reflectores y la publicidad, condición que tristemente puede provocar al riesgo de la indiferencia. Pero por ese motivo, por fortuna, Angélica Abelleira y David Javier aquí presente, que más adelante vamos a conocerla, se dieron a la tarea de reunir datos, artículos, entrevistas, recuerdos familiares y parte de la obra de Héctor Javier para formar un libro homenaje de colección editado por Alberto Tobalín, coeditado por la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de la Cultura. Por este motivo estamos presentes en la presentación de este libro. Y para dar inicio, vamos a dejar de tanto yo hablar,
les voy a presentar a los panelistas, que realmente es un honor conocerlos. Estoy aquí de nervios porque realmente todos son asombrosos, ¿no? y aprender de ellos. La maestra Gaby Peralta, le pedimos que se ponga de pie. Es artista plástica, es originaria de Poza Rica, Veracruz, pasante de la maestría en producción artística y marketing cultural en Realia Jalapa. Es licenciada por la Facultad de Artes Plásticas de la UB en Jalapa también, docente en pintura y dibujo artístico de los talleres libres de artes en Coatepec. Además es representante de los mismos en el Consejo Técnico de los talleres libres de arte de la misma casa de estudios. Es artista plástica con una trayectoria internacional, con diferentes reconocimientos también de manera internacional y nacional. Ha colaborado. Su obra mural se encuentra en el Hospital de Los Ángeles en la ciudad de Jalapa y también en Jardín de Niños José Antonio Murrieta en la ciudad de Coatepec. Ha participado como autores contemporáneos en Veracruz, en Cultura de Veracruz, en ACEP, revistas de ciencia de la UNAM, revistas independientes, suplementos culturales, revistas en Europa, revista médica, revista Heraldo, etc. Ha tenido su proyección en el arte infantil, es Ecoeducación CAS, con niños con capacidades y aptitudes sobresalientes de la UB, comunidades del Cofre de Perote también. Y bueno, si quieren conocer un poco más de su obra y además adquirirlo, pueden entrar e ingresar a la página que es www.gabrielaperaltavictora.com, y también tiene su canal de YouTube Art and Decoration Gabriela Peralta y su fanpage Gabriela Peralta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También tenemos la presencia en el panel del director de la editorial de la Universidad Veracruzana, el doctor Edgar García Valencia. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en Literatura por la Universidad Veracruzana, estudió un máster de especialización en Filología Hispánica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Además de su carrera académica, ha publicado 3 libros de poesía y 2 ensayos, y actualmente es director de la editorial de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La maestra María Gabriela Zamora, conocida por todos, de este bello puerto, de esta ciudad de Tuxpan, licenciada en Nutrición, diplomada en Educación en Diabetes, con un posgrado en Enfermedades del Riñón, maestría en Educación, colaboradora desde 1993 de la crónica del Dr. Obed Zamora Sánchez, su papá, quien fuese cronista vitalicio de la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Fue coeditora del libro Tuxpan, Crónicas de su ciudad y puerto en el año 2012, publicado en la segunda edición del mismo libro hasta el 2013. Ha mantenido activos el blog Cronista de Tuxpan, el sitio de la red social Tuxpan, las crónicas de su ciudad y puerto, perpetuando así el trabajo de su padre. Ha sido fundadora y presidido varias asociaciones civiles, en donde destaca su actuación en Liderazgo Internacional AC, el cual promueve la comunicación efectiva a través de la formación de conferencistas. Ha sido estudiante de canto desde el 2003, canta precioso, haciendo varias presentaciones públicas. En el 2014, un grupo entusiasta de tuxpeños crea la Asociación Civil Arte y Cultura de Tuxpan, de la cual es su presidenta de la asociación, realizando eventos de alta relevancia cultural para la zona. Y además, para que todos nos sumemos, se tiene una iniciativa también de rescate arqueológico de Tuxpan y la promoción de las artes plásticas también. Ha sido presentadora de varios libros, conferencista, promotora de alimentación responsable a través de medios electrónicos, y actualmente se desempeña como nutrióloga de manera privada. Muchísimas gracias. Y nos honra también presentar en esta noche, en el panel, contamos con la presencia de Gaby Javier. Ella, un aplauso. Ella es coautora de
del libro que vamos a presentar o que van a presentar esta noche. Héctor Javier, El trazo de la línea y los silencios, David Javier, nació en la Ciudad de México, ha publicado poesía, reseña en distintas revistas y suplementos también. A lo largo de 15 años ha colaborado en los procesos editoriales para Santillana y Random House, entre otras. Actualmente trabaja en la Fundación Ricardo Martínez de Hoyos AC en la investigación y digitalización del acervo del artista plástico Ricardo Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí. También agradecemos la presencia de su familia, ¿no? Que también están con nosotros y es para nosotros un gran honor. Y a continuación vamos a ceder ya el uso de la voz a los panelistas, quienes nos dirán en un máximo de 10 minutos cada quien su perspectiva respecto al libro que hoy se está presentando. En el siguiente orden, la maestra Gaby Peralta, seguido por el doctor Edgar García Valencia, la maestra Gaby Zamora y la doctora David Javier. Un minuto antes les pido que pues estén muy al pendiente, mi compañero allá les va a indicar cuando ya son los 10 minutos. Entonces ya nos dice también para la presentación en las computadoras, porque es lo que ustedes han traído. Y bueno, les cedo el micrófono a ellos. Buenas tardes, todavía no me cuenten mis minutos, por favor. Gracias principalmente a la Asociación de Arte y Cultura de Tuxpan. Me encanta Tuxpan porque yo de niña vivía aquí, mi familia es tuxpeña. Gracias familia por estar aquí conmigo. Y yo nací en Poza Rica, pero la verdad es que siempre me sentí de Tuxpan. Que no me hagan los demás. Bueno, muchas gracias a la asociación. Yo estoy muy encantada de venir, cada vez que vengo aquí me reanimo, porque el mar la verdad es que es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Voy a tratar de ser breve, hice un escrito, el libro me parece una verdadera joya, joya literaria, joya de rescate, joya para la integración a los contenidos académicos en las artes. Hay que volver a tomar y a revalorar lo que tenemos para volver a cambiar los contenidos, y a partir de esto yo también estoy creando una nueva dinámica con mis estudiantes para incorporar este nuevo descubrimiento. Para mí, la verdad, no lo conocía, no tenía el placer de conocerlo, pero a partir de esta invitación a presentar el libro es que tuve que leer el libro las madrugadas. La verdad no tenía otro horario, pero fue un buen acompañante. La biografía interesante, el rescate, la forma narrativa en que expresa, en que está construido el libro, y la verdad es que para mí es así como que es mi madrugada con Héctor Javier. Lo tuve presente todas estas noches, y aquí en este escrito está el resultado de mi percepción acerca de este nuevo hallazgo para mí. Se titula Arena y huellas. La suave textura de la arena fue testigo de su primera marca. Un pictograma, quizás hecho algunas veces con los pies, otras seguramente con el dedo índice. Hacer una marca y verla desvanecer poco a poco ante los ojos niños de Héctor Javier, una y otra vez, fue sin duda el primer acto de conciencia con su yo creador, su reconocimiento, su origen, su huella. Este acontecer es el conjunto de elementos que sin duda estimularon sus sentidos: el sonido de las olas, el olor a mar, a sal, a sol, el tocar la arena y seguramente dar uno que otro sorbo. Sensibilizó el ser que seguramente los cielos dorados de este puerto tuxpeño se volvían su cómplice, dejando marcadas para siempre sus imborrables huellas, invisibles ahora en la arena y tangibles en el legado artístico que hoy hacemos presentes en su nombre y su obra. Debo confesar que no conocía su obra ni su nombre, en cambio sí la obra de sus contemporáneos como Vladi, Juan Soriano, Pedro Coronel, entre otros. La historia del arte mexicano no lo menciona mucho, y cuando yo estudiaba artes, la verdad es que no existía internet, así que la información que leíamos no incluía su paso por la escena del arte. Creo que este libro es tan valioso en sí mismo por el rescate a este artista al cual se le deben grandes aportaciones.
Las aportaciones que encuentro en la obra de Héctor Javier giran en torno a la semiótica de la imagen, la estética, el uso de técnicas al servicio de sus intereses de expresión, el dibujo como un proceso de comunicación, la sintetización de la forma como un elemento intrínseco en los procesos básicos del diseño, la validación del dibujo como una técnica y un arte en sí mismo. Héctor Javier profundizaba en la teoría de los procesos creativos y un arte, en los procesos creativos. Hasta esa época histórica de México, el dibujo no era considerado como una forma de arte única en sí misma. El dibujo servía para hacer boceto, pero él sabía e integraba en sus escritos parte de lo que buscaba con el dibujo, cosa que logra a través de la técnica de la punta de plata. Reconozco que dicha técnica solo la había visto en obra de Alberto Durero en Venecia, de Filippo Lippi y de Leonardo da Vinci en Florencia. Ignoraba que Héctor Javier, mexicano, tuxpeño, también se involucró en esta técnica con tal maestría, al igual que los grandes maestros del Renacimiento. Creo entender por qué eligió la punta de plata. Héctor, por lo que leo, era un hombre solitario, con tendencias perfeccionistas, con personalidad silenciosa. La técnica siempre exige concentración. Cada línea trazada se queda ahí para siempre, sin posibilidad de ser borrada, corregida o transformada. La línea dice mucho y antes que sugirieran las historias del diseño, Héctor Javier sabía que en el dibujo menos es más, y su obra lo expresa a través de sus analogías o dicotomías: silencio, línea, blancos, profundidad. El blanco en un lienzo es la dicotomía del horror vacui, terminología latina utilizada en los estilos del arte, especialmente el barroco y más concretamente el rococó, que significa miedo al vacío. Se refiere a la saturación de figuras, formas, color, exceso de ruido. Sin embargo, en la obra de Héctor Javier, su búsqueda fue en el sentido contrario. Eliminó cuantas líneas le estorbaban en la medida que se alejaba del ruido, de texturas vacías, se acercaba a la soledad y el silencio. Los blancos son sus silencios. Seguramente en su mente ya estaba todo el dibujo acabado, guiado por un espíritu creativo. Solo se veían los trazos limpios, concretos, certeros, con su pluma mágica, con su asombrosa pluma de plata. Este libro me ha aportado tanto en tan poco tiempo, me ha devuelto el placer de la lectura en físico, la recuperación de los sentidos olvidados como el olfato. Oler un libro es un acto que desde hace mucho no experimentaba. El contenido también estructurado, la tarea de investigación y sobre todo descubrir un nuevo artista que forma parte de la historia del arte en México. Se convierte ahora en un nuevo compromiso académico. Compartir su legado en mi materia de dibujo artístico con mis estudiantes universitarios, niños y adultos. La continuación de este trabajo empieza ahora, quienes haremos la historia de los próximos años y contribuiremos a que su nombre y su obra tenga la importancia que su memoria merece. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Cultura y felicidades a todos ustedes por este aniversario de Tuxpan. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes justo con este libro, porque quizá lo que les voy a contar es muy personal, pero es que así es la relación que tengo con la obra de Héctor Javier. Y estoy seguro que cuando ustedes la vean van a tener una relación también muy personal, muy de primera mano, aunque no lo hayamos conocido, como es el caso de nosotros tres en este lado de la mesa.
hace un par de semanas murió un poeta, tenía 89 años, se llamaba Raúl Renán. Era un poeta experimental y a los 80 años hacía juegos de palabras y poemas que salían de abajo arriba o a un lado hacia otro, y hacía una especie de dibujos con las palabras. Tuve la fortuna de tratarlo durante varios años. Era una persona muy afable, y yo siempre pensaba que Raúl Renán dibujaba cuando escribía, por la manera en que sintetizaba, por la manera en que a partir de ciertas palabras, frases muy pequeñas, de unas cuantas líneas, daba todo un escenario, daba toda la sensación de una imagen. Y la poesía es eso, es imagen, en un gran sentido. Una vez platicando acerca de esta síntesis de la poesía, me pregunto de dónde surge en él esta sensación de la poesía como dibujo. Y me dice justo que de Héctor Javier, que él siempre ha admirado a los dibujantes, pero que no había conocido a nadie como Héctor Javier, con esa capacidad de síntesis, con esa atracción por la línea que Raúl Renán tocó de un momento como artista, como poeta, como escritor, tenerlo muy de cerca. A partir de ahí encontré una revista, la revista X, en donde hubo un dossier, un especial de Héctor Javier. Para ese entonces Héctor Javier ya era para mí una figura mítica, porque sabía, sin haberlo visto, sabía que un escritor, Juan José Arreola, había escrito un bestiario, que es una suerte de libros de animales, en donde los animales, así como esa tradición de los libros de bestiarios, los animales nos hablan mucho de nosotros. Los animales son espejo de los hombres, de las mujeres, y de hecho todavía nosotros utilizamos muchas palabras que tienen que ver con un animal para referirnos al carácter, a la moral de nuestros congéneres. Entonces, no necesito decir aquí, ustedes pueden poner los animales que ustedes gusten, pero los usamos todo el tiempo. Normalmente utilizamos nombres de animales para referirnos a otras personas, digamos, de manera cariñosa o despectiva. ¿Pero por qué? Porque los animales son un espejo de nosotros, son nuestro espejo moral. Y también tienen muchísimas cualidades que los libros de bestiario recogían. Los recogían al observar un animal, al ver su comportamiento, y esto viene desde Aristóteles. Aristóteles es uno de los primeros autores de bestiarios, de cómo estos comportamientos animales decimos que nos imitan, pero en realidad estamos nosotros imitando o compartiendo esta existencia mundana con los animales. Entonces, hay toda una tradición de bestiarios, y entre ellos está uno de Juan José Arreola. Juan José Arreola, un gran escritor que a lo mejor algunos de ustedes conocieron porque fue uno de los pocos escritores que incursionaron en la televisión, narrando partidos de fútbol, etc. Era una persona muy divertida que hacía de la literatura algo, una manera de vivir. Entonces yo sabía que había escrito un bestiario y que lo había ilustrado Héctor Javier. Ese libro, que es más o menos como de este tamaño, una cosa así grandona, permaneció así como una especie de obra mítica, hasta que la UNAM hizo una reedición de ese libro, será año 2000 aproximadamente. Por aquí viene la bibliografía. Y como acotación, todas las obras donde ha participado Héctor Javier, ediciones, reediciones, hay un apartado muy erudito, muy exhaustivo, en dónde fueron las exposiciones, en dónde se publicó tal cosa, en dónde apareció un artículo sobre él, y aparece, por cierto, el de Renán, aparece la edición del bestiario que reeditaba por la UNAM. Pero entonces había una suerte de
de relación entre la escritura y el dibujante Héctor Javier. Esto para mí fue sorprendente porque, como comentaron hace un momento, yo vengo de letras, yo vengo de estudiar literatura y de editar libros. Entonces Héctor Javier fue apareciendo ante mí como una figura imprescindible que vinculaba la imagen y las palabras, y principalmente la imagen y la poesía, y es quizá el dibujo la esencia misma de la poesía. Quizá un pintor al óleo o un muralista sea una especie de novelista, de alguien que va desarrollando una historia, que va con diferentes tonalidades y colores mostrando digamos, caracteres de ciertos personajes, pero el dibujante sintetiza. El dibujante con un trazo o con dos líneas nos da un perfil. O sea, hay perfiles famosísimos, por ejemplo el perfil de Hitchcock, que es un circulito y como un moñito. O sea, hay perfiles que con una silueta solamente entendemos el resumen de esa persona. Así como los animales nos resumen, la línea resume también. O sea, la línea resume la poesía, y es quizá la más poética de las artes plásticas. Esto, repito, porque esta experiencia personal, no solamente por la relación que tuve con Robert Knight, que me llevó a la figura de Héctor Javier, de encontrarlo a través del bestiario de Juan José Arreola, o también a través de la casualidad, cuando caminando por el puerto de Veracruz en 2006, de pronto entró a una galería y da la casualidad que era la última exposición de Héctor Javier, que fue justo en el puerto de Veracruz. Y ahí tuve la oportunidad de ver esos primeros dibujos en punta de plata, que la primera vez cuando yo lo vi, pues esto parece lápiz, pero no. Ya cuando uno los ve en su dimensión, puede apreciar la sutileza del trazo, un poco desvanecido. Ustedes van a ver aquí en este libro, por ejemplo, en los dibujos de los animales, cómo aparece una capa difuminada, que es justo la textura que da la punta de plata. Aparece también en la portada un par de ellos reproducidos. Y gracias al libro, y que también está lleno de escritores, está lleno de testimonios de escritores con los que Héctor Javier se nota que tuvo una gran relación como artista. Se aprecia esta relación entre las letras y el dibujo. Es entonces aquí para mí esta que es una obra fundamental, que son los animales que ilustran el bestiario de Arreola, o también podemos decir que Arreola ilustra el bestiario de Héctor Javier. Y ahí nos encontramos que Héctor Javier iba al zoológico de Chapultepec y se quedaba viendo los animales un día, 2 días, regresaba, y la técnica de la punta de plata, ya seguramente nos comentarán David Barrela, tenía que ser, o sea, no admitía correcciones, era una cuestión que tenía que ser no había un borrador para corregir eso, entonces tenía que ser de un tirón. O sea, tenía que esperar ese momento, observar, y a partir de ahí tirar el trazo. Y es entonces en donde surge esta relación del artista como un cazador esperando a ese momento preciso en donde retrata al animal después de observación y observación y observación, justo como hacía cientos de años, o podemos decir hasta miles de años, los que escribían bestiarios veían en el espejo de los animales nuestro resumen. Y así es como Héctor Javier nos resume a través de la línea, no solamente a los animales, a su significado, sino también al arte y a la
poesía. Agradezco mucho principalmente a David Javier, que cuando se acercó a la editorial de la Universidad Veracruzana y nos ofreció la publicación de este libro, después de estas anécdotas que les conté, por supuesto, o sea, sería un error que un veracruzano tan ilustre como Héctor Javier no tuviera un libro en la Universidad Veracruzana. Y es una especie de humilde homenaje que le hace nuestra universidad a la figura de este tuxpeño tan ilustre, tan artista y tan humano, como ustedes podrán dar cuenta cuando vean los dibujos y lean los textos. Muchísimas gracias. Pues bien, ¿por qué nosotros los tuxpeños deberíamos tener este libro? Porque este es una obra de arte. O sea, ya en sí el libro es una obra de arte. Es una edición pulcrísima. La verdad que siempre se conjuntan una serie de factores para hacer algo así, desde que el director de la editorial conocía al autor, ¿no? Y eso pues fue como que, claro, por supuesto, hay que hacerlo. Desde una hija bastante con un amor entrañable a su padre y hacia la obra de su padre, hizo de veras una investigación tremenda, ¿no? A mí me leía y no paraba de leer, porque aparte es una fácil lectura. Ahora en día, con tantas prisas, con tanto estrés, de repente que salimos de trabajar, no tenemos tiempo para leer, o las redes sociales nos han inundado, el Netflix, tantas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Preparar los lonches para los maridos, o sea. Sin embargo, pues uno puede abrir y leer un capítulo que se lee en nada de tiempo y ya tengo una mejor comprensión de lo que es el autor. Hace muchísimos años un amigo me dijo, le estaba diciendo, oye, estoy leyendo este libro clásico, está muy bonito, fíjate que estoy embelesada con el libro. Y me pregunta, ¿tiene dibujitos? Claro que no, le dije, entonces no. Y este tiene dibujos, los más hermosos que puedan ver. Entonces, Héctor Javier nace en Tuxpan, Veracruz, en 1921. Como muchas familias, sus padres se separan y él emigra a la Ciudad de México. Platicando con David, son estas tragedias las que hacen que un artista se exprese. Tuvo la enorme fortuna, no sé si fue a través de alguna beca o algo así, porque no recuerdo haberlo leído, estuvo estudiando en Europa. Y él es una persona que vive en Holbein, en un despacho que algún autor nombra que era muy elegante. Y el aporte de Héctor Javier era una persona muy elegante también. Se me hace que era una persona, bueno, no se me hace, por lo que leo es una persona perfeccionista. Y si no le gustaba, adiós, lo tiraba. Entonces, bueno, miren, yo hice esto. Algo que más me llama la atención de él es esta frase. Dice, opté por el camino del trabajo, la disciplina y la constancia. Desde entonces he luchado contra ese enemigo que nos arrastra a los mexicanos y que ha degradado todas las formas de vida en el país, la improvisación. Y esto es muy cierto, nosotros los mexicanos estamos, no todos, pero estamos hechos de que al ahí se va, seguro me sale, seguro paso el examen y aunque saque 16, ¿no me entienden? Y esto es quizá, como dice Héctor Javier, y esto que se nos quede bien clavado en nuestra mente. La improvisación es el peor cáncer que tenemos los mexicanos, los tuxpeños, todos. O sea, no puede ser que nosotros sigamos con esto, ¿no? La que sigue, por favor. Aprendí a bailar los silencios, y a partir de los dibujos de Héctor Javier, porque él traza una línea y luego ya no la continúa y la deja a la imaginación, ¿no? Y él hizo en el dibujo lo que yo hago. Esto lo dijo una bailarina muy reconocida
mexicana que junta como el flamenco y lo mexicano. Y miren lo que hace. ¿A poco no esto es movimiento, no? O sea, tú no estás viendo algo que está en plano y sin embargo le estás viendo la dimensión, estás viendo el movimiento, ¿no? Estos son los dibujos que él hizo para ella. Mírenla cómo baila, ¿no? En esta dice que ella él la está dibujando y le pide que levante las manos y él le dice, a ver, quítate la parte de arriba. Y ella, si no, dijo, pues me la quito, ¿no? Sin problema. Y dice, y Héctor no me veía con morbo, él estaba apurado haciendo el dibujo, ¿no? Es el artista, lo que veía. Impresionante, ¿no? Y la punta de plata, ¿por qué la punta de plata? Porque para él empezó un reto, era salirse de lo normal, porque plasma el movimiento. La punta de plata la trazas y ya no hay vuelta para atrás. Esto es lo que plasmaste. Y entonces tiene una precisión y delicadeza. Entonces yo puse ahí una imagen y yo realmente, yo no soy artista plástica ni mucho menos, ojalá Dios quiera, ¿no? Soy una simple ciudadana y entonces me di a la tarea de ver ¿qué es eso de la punta de plata? Pues sí, exactamente, es una punta de plata que se va deshaciendo o se van formando las líneas y de repente siento que la lija también, ¿verdad, David? Y así lo es que van formando los primero trazan la línea y después los claros oscuros. Entonces, la técnica de punta de plata no admite errores, es así y es. Ajá, la que sigue. Y dice, había hecho un bisonte y llevado todo detalle. Y un día Arriola, en un acto teatral, al ver el dibujo, dijo, hagamos un bestiario. Vio el bisonte que hizo Héctor Javier y dijo, vamos a hacer un bestiario. El chiste es que él se mete al zoológico, en algunas anécdotas que narra aquí, una foca le dio una cachetada y de repente venía cortado porque quién sabe qué animal le había golpeado, pero él era inmensamente feliz dibujando bestias, se metía a las jaulas, ¿verdad, David? Con las bestias, a dibujarlos y esperaba a veces una semana para que la bestia tomara la misma postura para volver a tomar la figura o el trazo. Entonces, esta era la genialidad, la maestría en la punta de plata. Y entonces resulta que cuando termina el bestiario, quien escribió el bestiario, Arriola, realmente más bien escribió la ilustración de Héctor Javier, y no al revés, porque todos dicen, Héctor Javier ilustró el bestiario. No, fue al revés. Arriola escribió a la ilustración de Héctor Javier. Para hacer un dibujo requiero tener en mente la imagen, la composición y el ritmo. El ritmo, imagínense, y yo me puse a pensar, ¿cuál sería mi ritmo? ¿Cómo sería mi ritmo? ¿Cómo él me dibujaría a son de mi ritmo? Escucha. Comprendí que el dibujo es el aire, la voz y el sonido. ¿Y a poco no transmite eso? Esta es la mamá de David, ¿no? ¿Es esta mamá? ¿Es Miriam? Transmiten, sus dibujos transmiten. Y todo eso está plasmado en este hermoso libro que aparte tiene unas hojas, esto es una edición de lujo, la verdad, es algo muy muy lindo que seguramente podrán leerle a sus hijos pequeños, lo podrán leer ustedes, lo podrán leer los más grandes, es hermoso de verdad. Y miren esto que pone mi padre, dice, cuánto lamento no haberle podido hacer un reconocimiento en vida en el que tanto pensé. Nunca me pasó por mi mente que desaparecería cuando precisamente ya estaba madurando este homenaje aquí en la ciudad que lo vio nacer. Pues mi papá, junto con el papá de David, sigue vivos y este homenaje se está haciendo delante de ustedes. Gracias a la Universidad Veracruzana, gracias al inmenso rescate que está haciendo David y por supuesto gracias a mi padre que fue el que me enseñó de la vida de Héctor Javier y que yo también aprendí a ver con enorme placer. Y por supuesto que gracias a todos mis compañeros de arte y cultura que estamos aquí haciendo esto. Esto es el homenaje a Héctor Javier que tanto mi padre hubiera querido que se hiciera. Es este. Creo que para mí ha sido un descubrimiento en este momento con las palabras de cada uno de ellos.
Peralta, me parece muy importante que el legado de Héctor Javier sea reconocido por académicos, por investigadores, por los propios maestros de dibujo, que se le dé el valor de la importancia del dibujo. Esa es la misión que tengo, es la misión que me toca hacer, que se dé a conocer Héctor Javier en Tuxpan y en todas partes de la República, y revalorar su obra. Efectivamente fue un artista muy solitario, muy exigente consigo mismo, no se permitía un error, no se permitía que las cosas estuvieran mal. Cuando hice el bestiario, ¿no se oye? ¿Sí? Cuando hice el bestiario, efectivamente se metía a las jaulas del zoológico de Chapultepec y esperaba hasta 3-4 horas para que el animal volviera a la misma posición. También rompió muchos dibujos ahí porque no salían a la primera. Tuvo muchas aventuras y creo que fue un logro que pocos artistas tienen a lo largo del siglo XX. Pues yo quedo más que agradecida porque ustedes conozcan a este artista y puedan contarnos también su experiencia sobre la obra que aquí les estamos presentando. La mayoría son dibujos a punta de plata. También utilizó la técnica de las tintas chinas y japonesas. Por ahí se cuenta también que la gente creía que mi papá vivía o vivió en Japón. Él nunca fue a Japón. Sin embargo, estudió mucho la técnica japonesa y la llevó a cabo en la mayoría de su obra. Entonces pueden apreciar algunos dibujos de la punta de plata del bestiario para que él hizo 24 láminas. Aquí nada más tenemos 8 o 9 puntas que pueden apreciar. Y bueno, pues los dejo que lo disfruten. Así, el trato de la línea y los silencios aquí en imagen. Muchas gracias. Disfrutarlo, como dice David Javier, quien es un honor, de verdad, porque es la hija de Héctor Javier y que está aquí con nosotros la quinta vez, ¿no? Aquí en Tuxpan. Entonces es un honor que estés aquí con nosotros. Lo que va a continuar, lo que seguimos esperando, el arte de Héctor Javier y la genialidad a través de Punta de Plata, pues va a ser el momento de las preguntas del público hacia los panelistas. Y les pido que pues el micrófono no va a alcanzar, entonces puedan levantar su mano y se les va a ceder el uso de la voz, y específicamente también hacia quién va dirigida la pregunta, o si no, ustedes pueden también decidir quién la responde. Entonces, para que vayan pensando, y a los panelistas les pido que vayan pensando en una sola frase para, después de las preguntas y respuestas, cómo pueden definir el libro, para que a todos los que estamos aquí pues podamos tener más el interés, ¿no? En una sola frase, cómo pueden definir esta obra de Héctor Javier y el trazo de la línea y de los silencios. Así que alguna persona del público que quiera hacer alguna pregunta respecto al libro, respecto a Héctor Javier, lo que gusten, ya es el momento, pueden levantar la mano. Había una duda de No, sí. Aprovechen que aquí está David. A ver, quiero decir una palabrita que me vi muy corta, porque sí me emocioné. Entonces,
Para romper un poquito el hielo, a mí lo que más me gusta de mi padre es su carácter tuxpeño. Ustedes me podrían contar un poquito más. Aquí hay un texto de Eduardo de Champs que los describe. Yo no sé si sea cierto, ustedes me contarán o me dirán. Me gustaría leerles un fragmento de Eduardo. Eduardo de Champs es un periodista cultural que llegó a México también muy joven y fundó. Dice: estamos en Tuxpan, al lado del Golfo de México, pero hay un río enfrente de 400 metros de ancho que dividen a Tuxpan del Tuxpan antiguo, la parte campesina. Para demostrarnos que somos hombres, tenemos que cruzar ese maldito río a nado, sin saber nadar, y esa es la primera prueba. La siguiente prueba es cruzarnos el puente de Telechaco y estar una noche en el cementerio. Ahora sí, ya estamos empezando a demostrar que somos machos, no hombres, machos. Hay una tercera prueba, que esa nos va a colmar, que vamos a ser capaces de tener la más portentosa riqueza del mundo. Va a pasar a nuestro lado y no le vamos a hacer caso. Todo el petróleo está aquí, que estuvo al lado de Tuxpan, que cruzó y salió de ahí hacia un carajo de este país. Hemos visto todo eso durante nuestra historia y seguimos. Somos de una sola pieza. Frente a ese mar, vemos pasar los barcos donde van a cargar petróleo. Se han llevado lo que han querido y nosotros inmutables. No obstante, lo que hemos hecho de Tuxpan ha sido un naranjal. Y antes cultivábamos plátanos. En 2 ocasiones la historia en Tuxpan nos ha visto rodeados de oro vivo. Hoy, cuando hay exceso de naranjas, estas cubren el río y se ven de color dorado. En el pasado, por ejemplo, cuando hubo exceso de producción de plátano, se puso de color amarillo y después negro. Los tuxpeños tenemos algo de qué presumir. Debemos de tener algo más allá que el resto de los hombres. ¿Qué nos va a interesar el dinero? El oro mismo que pelea del mundo. Cuando nos los dio Lázaro Cárdenas, porque lo teníamos de sobra. ¿Cómo nos van a importar los problemas si el más vivo oro no nos importó? Así somos de especiales, estamos hechos de algo distinto. Precisamente nos reímos y nos burlamos del resto de la vida. Nos vale un carajo el mundo. Ustedes me dirán que esto es cierto. Totalmente. A ver, ¿sí? Bueno, yo creo que ese rasgo de mi padre, híjole, así era él. A pesar de toda su circunstancia solitaria y a pesar de haber tenido muchos amigos, escritores, sobre todo poetas, aún así era un hombre que no le gustaba estar socializando con todo el mundo. Estaba un rato y se iba. Igualmente no formó parte de ninguna corriente pictórica, siempre se fue por su propio camino, ¿no? Entonces, esto es muy contrastante de la forma de ser tuxpeña que, bueno, ustedes me dirán, como repito, si es verdad o no sé. ¿Sí? Es un poco de fantasía. Entonces, pero eso es también forma de ser de a ver, Hola, buenas tardes, soy Estuardo. Más que pregunta, me estoy acordando de la fecha en la que presentas el libro en Guadalajara de tu padre. Sí. Me acuerdo muy bien ese día, lo comentaste, te hice un comentario también. Pero más que nada a mí, Héctor Javier, tu padre, me recuerda mi infancia y mi adolescencia, en la que en aquel entonces Tuxpan era un pueblo muy pequeño, ¿no? Y recuerdo perfectamente bien que iba, le comentaba ahorita a Roberto, un amigo, que iba, porque mi padre me mandaba a comprar el Excelsior en aquel entonces, y era la única librería y donde compraban los periódicos, en donde encontré yo un espacio importante en mi vida, ¿no? La cultura. Y ahí también, con el tiempo, descubrí el suplemento Sábado de 1+1. Después hablé con gente del medio cultural, conocí a Braulio Peralta, don Miguel López Azuara me habló del grupo aquel que se fue de Tuxpan, periodistas que hicieron historia en el periodismo mexicano y que comenzaron en el periódico del Sol de la Huasteca.
Y el vínculo que tiene tu padre también con todo ese grupo de periodistas es porque en aquel entonces él aparece y comienza a publicar en plural, o comienzan a publicar algunos dibujos de tu padre en plural. Entonces, toda esa relación de la literatura de Juan José Orriola, los dibujos de tu padre y todo esto que me pasó en la adolescencia, se me hace muy interesante. El libro creo que la mayoría no lo conocíamos, yo lo conocía nada más de nombre y lo platicamos, y creo que venimos la mayoría para obtenerlo y leerlo, ¿no? Y te agradecemos que hayas venido. Quiero preguntar algo en relación a que le hablaron a tu papá en la muerte del artista de José Clemente Orozco para que lo dibujara ya muerto. ¿Cómo era esa anécdota que tu mami contaba? ¿Cómo era eso? Lo que pasa es que muere José Clemente Orozco y llegó Chucho Reyes Ferreira, otro artista, y le llamó a mi padre y le dijo: ven Héctor, ven a dibujar a Orozco que acaba de morir. Mi padre estaba muy impactado porque tenía escasos 24 o 25 años, pero no tenía ni con qué dibujarlo. Entonces consiguió una cartulina y un lápiz y lo dibujó en menos de 5 minutos. Entonces sí fue muy impactante. El dibujo está perdido, no sabemos dónde quedó, porque lo compró un coleccionista que vivía en Guanajuato, si no mal recuerdo, y le lo robaron. Entonces, pero sí, papá era atrevido, podía hacer cosas, tenía esos retos, salía de lo normal, siempre buscando hasta lo complicado, lo complejo, ¿no? La punta de plata se ve muy sencilla, pero es realmente muy compleja, porque, como lo decían aquí, trazas y no puedes borrar, es el único trazo que queda. Entonces, ese era el reto de mi padre. Asimismo, no buscó tampoco premios, no buscó competir con nadie, él siempre estuvo en su línea y en su verdad, ¿no? en lo que él creía, nada más. Entonces, pero su esencia tuxpeña nunca se le quitó. Eso sí, era muy interesante, cómo bromeaba. A lo mejor es el libro lo que nos hace un poco fantasiosos. Así es, perfecto, qué bueno que me lo confirma. El plata verde y oro verde, nada más que Eduardo dice que amarillo, ¿verdad? Era muy amigo de mi esposo y eran varios periodistas, era Miguel López Prada, Manolo Arbizu, Mario Chams, y todos estaban con don Rodrigo de Llano, que escribían para Excelso. Y había empezado aquí en La Voz de la Huasteca, y ahí estaba también Obed, pero luego ellos se fueron, hicieron carrera periodística para allá. Yo me sé que está aquí porque por su profesión de médico. Muy bien, gracias por esta información. Vamos complementando esta información al libro. Y no sabemos cuáles son sus parientes de acá, de Tuxpan. Sabemos que, bueno, Viñas, Gallegos, Hernández, ¿qué otro había? Cardenete, ¿no? Cardenete, bueno, entonces no sabemos cuáles son sus raíces de acá de Tuxpan, pero son estas familias. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ajá. A ver. Buenas tardes, soy Lilian Magaña. Me gustó mucho la anécdota que hacen sobre el río, sobre las naranjas cuando hay sobreproducción. Mi mamá, ya fallecida, nos contaba historias muy bonitas. Ella fue del DF y mi papá tabasqueño. O sea, aquí no tengo parientes, nada más que mis hermanos. Pero nos contaba una historia porque mi abuelo fue capitán y ellos llegaron a la barra sur. Cuando vas a la playa es la barra norte, de aquel lado del río es la barra sur. Y había un cañón, todavía existe, un cañón que vigila, por decir así, y está resguardado por la parte militar. Pero dice mi mamá, contaba ella, que había un piso hecho por los que llegaron antes, ahí los primeros para el petróleo y todo esto, y cuidando. Sobre ese piso dirigieron las cabañas y fue la infancia más bonita. Ellos tenían su nana militar, porque eran todos los niños, los hijos del capitán con los hijos de los demás soldados, y no estaba la barra, pasaban en lancha. Y cuenta que en una ocasión llega un soldado y le dice a mi abuela:
está llena de plátanos. De que un barco venía tan cargado que empezó a botar los plátanos y todos llegaron a la playa. Después llegaron cajas de chicle. Y dice mi mamá que como pudieron lo limpiaron y mis tíos, que eran muy traviesos, hicieron bolas y vendían, no sé si a centavo, las mordidas de chicle. Las mordidas de chicle. Y sus juguetes que no les eran permitidos, llegaban las tortugas marinas a esa playa, que todavía llegan las tortugas, que es la verde, y ellos descubrían no los huevos, sino cuando salían los nidos, bueno, ya las tortugas para su primera impronta en la playa, y ellos contentos las agarraban, pero el abuelo no les permitía porque no eran juguetes. Pero esa fue su infancia de mi mamá y me acordó mucho, tan bonita usted, de esta historia. Gracias. Buenas noches. Yo tengo dudas acerca del libro. El señor Héctor, bueno, aparte que se basaba en el movimiento, la estructura, en el dibujo, ya que su lema pues era que ahora sí, el dibujo es lo que llena y dice una hoja en blanco. En este libro, la selección de animales, las hizo, ahora sí, detalló cada animal o cómo seleccionó cada uno de los animales para las ilustraciones. Pues mira, cuando él hizo el bestiario, o sea, él utilizaba una hoja ya preparada para la técnica, no era una hoja de boli. O sea, creo que las hojas las conseguían en Estados Unidos, ¿sí? Entonces eran unas hojas especiales, papel de China se llamaba. Entonces él ya llevaba todo preparado y ahí estaba horas para para dibujar a los animales. Pero así como dibujó animales, también dibujó a bailarinas, ¿sí? A él lo que le importaba era el movimiento. Y en alguna anécdota en la revista X, justamente, yo escribí un texto que hablaba que a mi papá le encantaba estar en el mar, dibujar con una varita, dibujaba y el resto es que la ola no llegara a borrar tu dibujo antes de que él lo terminara. Ya siendo un niño de 8, 9, 10 años, ese era su reto. Se ponía muy mal si la ola llegaba antes de que él terminara el dibujo. Creo que desde ahí empezó a tener ese sentimiento de reto todo el tiempo y de perfeccionismo. Entonces, los animales, lo más importante para él era descubrir o dibujar la textura, el movimiento. Él decía que hasta los olores, ¿sí? Eran muy importantes, todo eso. Y primero dibujó a las bailarinas para después a los animales. Sí. Igualmente, un retrato, cuando vean el libro, hay un retrato, por ejemplo, de Rodolfo Sánchez Alvarado o Jaime Labastida, que es el perfil y luego hay otra parte como que estuviera moviendo, ¿sí? Es como un retrato doble. Eso es como alguien que está volteando y él lo dibuja. El retratado se está moviendo. Eso es muy importante. Cualquier dibujo que ustedes vean de Héctor Javier van a tener la sensación de movimiento. Hay una ola de color que como que la ola revienta, ¿no? No sé si por ahí puede aparecer, me la pueden... Está como a la mitad. Por ejemplo, ahí los gatos. Ahí está una modelo, una bailarina, está en movimiento, es punta de plata. Pero también hizo punta de oro, ¿verdad? La punta de oro muy poca porque era muy cara y aparte se oxida muy rápido. Con el tiempo la plata se va perdiendo la tonalidad. ¿Sí? Ahí está otra bailarina, La Rioja, ¿sí? En un ensayo de La Rioja, es una bailarina de flamenco muy importante en México, nacida en Torreón, y fue su modelo. También dibujó desnudo masculino, que también para él era muy importante. Muy bien, esta es una sección de erotismo. Este lo dejo a su imaginación. Yo le tengo que explicar. Esa es la ola. Entonces vean cómo ahí en ese momento la ola revienta. Estos son dibujos hechos a tinta chinas y japonesas que se llaman 360 grados, que los puedes colocar como tú quieras.
la de los 4 puntos. Eso. Sí, esto es muy interesante. Para él era muy importante todo esto parte del movimiento. Usó muy poco el color. Y así como puede ser muy sutil y una síntesis del dibujo, también de repente hacía cosas muy cargadas, ¿no? Muy fuertes, una línea muy gruesa, se metía color y poco a poco lo iba diluyendo, lo iba dejando, sintetizando, ¿sí? Estas son unas placas de metal, estas dos anteriores, son unas placas de metal esgrafiadas. Él hizo los dibujos de otro artista que se llama Ernesto Pauces, las esgrafió. Hay muy pocas de estas. Este es de la serie Los Viejos. Este es un artista que se llama Brancusi, un artista francés que se conoció en Europa. Este es de una serie que se llama La Festiva, porque mi papá dibujaba por series. No era un solo dibujo, sino eran varios. Este es de un personaje de la calle, porque además lo que tenía mi padre es que no dibujaba ni hasta a partir de fotografía. Siempre buscó modelos en vivo. Ese de los borrachos me encanta. Ah, sí, pues es muy lindo. Sí. Acompañados de un perro. Sí. Entonces yo los invito a que de veras disfruten este libro, que lo lean, que aprecien el dibujo. El dibujo es muy importante para el artista, aunque digan que la pintura es lo más importante. Yo creo que el dibujo es el inicio, es la base de la pintura. Mi papá decía que el dibujo es un acto de la inteligencia, entonces es una frase muy contundente, es muy fuerte, y el que dibuje aquí de veras es un gran reto para el que lo hace. Es muy importante. Querías hablar. Una pregunta, David. Supongo que no están incluidos todos los dibujos que hizo, ¿no? Tocaría. También quiero suponer que va a haber otro libro, porque digo, tuve la dicha de ir a casa de mi madre y veo que tienen muchos dibujos pequeños. Sí, que estaría, no sé, que podrían igual conformar otro libro, sí, con, no sé, a lo mejor algunos textos de otros artistas plásticos. Así es. Fíjate que es muy interesante lo que comentas, porque obviamente al hacer esta investigación, entrevistar a la gente más cercana a mi padre, entre bailarines, periodistas, críticos de arte, escritores, poetas, pues sigo encontrando información de artículos periodísticos que me da para otro libro, pero ya no tanto de gente que esté viva, sino de artículos que se escribieron en los años 40 y 50. Ya tiene otra connotación, y publicando algunos dibujos de archivo, digamos, mi papá dibujaba en servilletas, en hojas así, en un sobre, nunca dejó de hacerlo. Los manteles de los restaurantes los volteaba y a divisar, de eso tenemos bastante. Entonces sí, esto se presta para continuar con la investigación. Así es. Aquí está la imagen. Exactamente, esta es la poeta Jaime Labastida. Entonces ustedes pueden ver cómo se da la sensación de movimiento de frente y de lado. Exactamente. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Adelante. ¿Tienes la colección de todas estas imágenes? No. No. Yo creo que una colección que tengas para la réplica sea muy interesante. A mí me parece excepcional como artista plástico, de verdad, porque es la esencia del movimiento. La obra tiene muchísimas cosas, de verdad, la vi muy interesada. Yo soy de Tuxpan y la verdad desconocía la obra. Qué interesante es que podamos mostrar todo ese trabajo de los tuxpeños, que hay muchísima gente que ha sobresalido no solo en la cultura, en la ciencia, y poder exponerlos en esta ciudad. Muchas gracias. Una última pregunta, algún comentario. Qué fascinante, da mucha pasión los dibujos de tu padre. Estoy muy emocionada y sí estoy de acuerdo con Richie, deberían de montar aquí una exposición de algunos dibujos para que los conozcan todos los
mágico? Para mí es disciplina. Para mí es ritmo y movimiento. Para mí es la gran relevancia. Pues estamos de verdad muy contentos. Yo creo que hay que ofrecerles un fuerte aplauso. De romper con el muralismo mexicano, y José Luis Cuevas hizo ahí su primera exposición. Entonces es muy interesante lo que está sucediendo de la muerte de José Luis. Es el mismo día de mi padre, lo calor y modo.